¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué, a pesar de ser constante en tus oraciones del rosario, parece que poco cambia a tu alrededor? Como si, a pesar de tu esfuerzo diario y dedicación sincera, los desafíos espirituales siguieran tan intensos como antes. Hay una explicación sorprendente para esto, y viene de una de las figuras más misteriosas y respetadas de la Iglesia Católica, San Padre Pío. Según él, hay algo esencial que casi todos están dejando pasar. La verdad es alarmante. Se estima que el 99% de los católicos están rezando el rosario de manera incorrecta. Así es, 99%. Pero esta estadística no es solo un dato impresionante, en realidad es un grito de alerta espiritual. Estamos hablando de un cambio de postura que puede abrir las puertas a bendiciones que ni siquiera imaginabas que estaban disponibles. No se trata de superstición ni exageración, sino de un despertar profundo que puede transformar completamente tu experiencia de fe. Y si este tema está tocando tu corazón, aprovecha ahora para dejar tu me gusta y suscribirte al canal, así no te perderás nada de lo que aún vamos a revelar sobre el verdadero poder del rosario. Padre Pío no fue un religioso común. Fue un verdadero guerrero espiritual, alguien que vivió de manera tan intensa su conexión con Dios que llevó, por más de medio siglo, los estigmas, las mismas heridas de Cristo. Poseía dones sobrenaturales como la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo y el poder de ver las almas con una claridad asombrosa. A diario, enfrentaba batallas invisibles contra fuerzas espirituales, y es precisamente por esto que sus palabras sobre el rosario tienen un peso tan grande. Cuando advertía sobre la manera incorrecta de rezar, no era por teoría, sino por experiencia directa en las trincheras del mundo espiritual. Y ahora, frente a este escenario, surge la pregunta inevitable. Pero, frente a tantos combates espirituales, ¿cuál era el arma en la que más confiaba Padre Pío? Entre tantas prácticas de devoción, había una que él consideraba esencial. Y no era un simple objeto de fe, era el rosario. Pero atención, no estamos hablando de cualquier forma de rezarlo. El rosario, según él, solo revelaba su verdadero poder cuando era utilizado con conciencia, entrega y de la manera correcta. Para él, este instrumento de oración era más que poderoso, era el arma destinada para los tiempos de crisis espiritual que enfrentamos hoy. Padre Pío decía con convicción que el rosario era el escudo más eficaz contra el mal. Sin embargo, al igual que cualquier arma poderosa en las manos de un guerrero, su efecto dependía totalmente de cómo se usaba. Imagina a un soldado en el campo de batalla empuñando el armamento más moderno, pero sin saber apuntar, sin saber disparar. ¿De qué serviría tanto poder si no sabe cómo usarlo? Exactamente esto es lo que sucede cuando alguien recita el rosario sin comprender su verdadero significado, sin conexión, sin meditar profundamente en los misterios que lleva consigo. ¿El resultado? Una oración que pierde gran parte de su fuerza transformadora y espiritual. Lo más impactante en todo esto es entender que esta diferencia entre rezar correctamente o incorrectamente va mucho más allá de un detalle técnico. Estamos hablando de una división fundamental entre vivir una verdadera renovación interior o simplemente repetir frases de manera mecánica. Rezar el rosario como si fuera una rutina vacía es como construir un puente sin saber a dónde lleva. Pero cuando se reza con intención, conciencia y presencia, se convierte en un vínculo directo con el cielo, capaz de tocar el corazón de Dios y abrir caminos inimaginables. Es exactamente por eso que lo que vas a descubrir ahora es tan vital. Hoy quiero compartir contigo las enseñanzas que Padre Pío dejó sobre la forma correcta de rezar el rosario, enseñanzas que siguen ocultas para la mayoría de los fieles. Pocas personas han oído hablar de estas percepciones, y tienen el poder de revolucionar no solo tu forma de orar, sino también todo tu camino espiritual. Estas no son solo informaciones interesantes para quienes se interesan por la espiritualidad. Son verdades espirituales profundas, capaces de desbloquear bendiciones reales y palpables en tu vida. No estamos hablando de teorías, sino de experiencias que cambian destinos. Y si crees en el poder transformador del rosario y deseas descubrir este potencial dormido, escribe María aquí en los comentarios. Este simple gesto de fe, aunque discreto, es como abrir la puerta del corazón para recibir lo que está por venir. Ahora, te invito a caminar conmigo por este viaje profundo. Vamos a desvelar los secretos que Padre Pío conocía sobre el rosario,
detalles que pasan desapercibidos para muchos, pero que llevan la fuerza de cambiar la forma en que has rezado durante toda tu vida. Lo que estás a punto de escuchar puede sacudir todo lo que creías saber sobre esta oración milenaria. Pero más que una simple práctica de fe, el rosario puede marcar el inicio de un despertar espiritual profundo, de esos que transforman el alma y reavivan la conexión con lo divino. Cuando miramos su origen, nos damos cuenta de que esta oración lleva un peso histórico impresionante. En el siglo XIII, San Domingo recibió el rosario de las manos de la misma Virgen María. Pero ella no se lo entregó como una devoción más, lo presentó como un arma de luz, suficientemente poderosa para combatir las herejías que amenazaban con minar la esencia de la Iglesia. Desde entonces, a lo largo de los siglos, esta oración se convirtió en un verdadero bastión de la fe. En momentos de oscuridad, tanto personales como colectivos, el rosario fue como un muro invisible, protegiendo multitudes y sustentando a los fieles en tiempos de prueba. Ha atravesado generaciones como un escudo espiritual, resistiendo guerras, persecuciones y crisis de fe. Pero, ¿qué hace a esta práctica algo tan singular y espiritualmente potente? El secreto no está solo en las palabras repetidas en cada decena. El verdadero poder del rosario reside en algo más profundo, casi místico. El rosario es un camino que nos conduce directamente a la vida de Jesucristo, pero a través de la mirada tierna y contemplativa de María. Cada cuenta que deslizamos entre los dedos nos transporta a los misterios más sagrados de la redención, no como espectadores, sino como participantes espirituales. Es como si cada oración abriera una ventana por la cual la gracia de Dios pudiera fluir libremente hacia nuestras vidas. Cuando se reza con verdadera devoción, el rosario se convierte en un puente vivo entre el cielo y la tierra. Y esta conexión no es solo simbólica, ha sido confirmada por las propias palabras de la Madre de Dios en diversas apariciones alrededor del mundo. Desde Fátima hasta Quibeo, pasando por Lourdes y La Salette, María siempre ha reforzado la importancia vital del rosario. En Fátima, por ejemplo, se presentó con el título de Señora del Rosario y dejó promesas impresionantes, bendiciones especiales, paz en los hogares y protección contra las fuerzas del mal para aquellos que fueran fieles a esta oración. Sin embargo, hay un punto esencial que la mayoría ignora, un punto que Padre Pío comprendía con una claridad impresionante. Esas promesas celestiales no son automáticas. No se cumplen solo por mover los dedos sobre las cuentas o repetir las palabras como un mantra. La diferencia está en cómo nos entregamos a la oración. Es la intención, la entrega y la fe las que activan las promesas de María. Padre Pío, que llegaba a rezar más de 30 rosarios al día cuando su rutina lo permitía, siempre advertía que el rosario es un arma poderosa contra los males modernos, pero que debe usarse con precisión. Para él, el rosario no era solo un símbolo de fe, sino una cadena espiritual capaz de atrapar al mismo enemigo, un instrumento de combate real en las batallas invisibles que enfrentamos a diario. Sin embargo, él hacía una advertencia seria: esta cadena solo funciona si se empuña con el corazón. El error más común, y aquí reconozco que yo mismo caí en ello, es recitar las oraciones de forma mecánica, solo repitiendo palabras sin involucrarnos de verdad. Padre Pío insistía que no se trataba de la cantidad de rosarios rezados, sino de la calidad de la oración. Solía preguntar a sus hijos espirituales algo que merece reflexión: ¿quieres que tus oraciones? Esta forma automática de rezar es algo que puede sucederle a cualquiera de nosotros, incluso a quienes tienen buenas intenciones. Comenzamos la oración con el corazón en el lugar correcto, pero, en cuestión de minutos, la mente empieza a divagar. Somos invadidos por pensamientos cotidianos: ¿qué vamos a preparar para la cena?, ese problema pendiente en el trabajo, las cuentas que no dejan de llegar. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en la última decena del rosario. Los labios se movieron, pero el espíritu permaneció distante. No hubo verdadera conexión. Padre Pío advertía que esta desconexión entre lo que decimos y lo que sentimos crea un tipo de interferencia espiritual, como si estuviéramos tratando de llamar al cielo con una señal débil, generando solo ruidos en la línea. Las palabras pueden ser escuchadas, pero el mensaje llega fragmentado, distorsionado, sin la fuerza vibrante de la fe auténtica. Y es precisamente ahí donde está el punto de inflexión, cuando comenzamos a corregir este error, cuando aprendemos a rezar con el corazón completamente involucrado, algo dentro de nosotros comienza a cambiar de forma profunda. Una de sus hijas espirituales,
que convivió de cerca con él, contó que antes de aprender el modo de rezar enseñado por Padre Pío, el rosario era solo una tarea religiosa más que ella cumplía con disciplina, pero sin grandes frutos espirituales. Era como marcar un compromiso diario con Dios, pero sin sentirse verdaderamente presente. Sin embargo, cuando comenzó a aplicar las enseñanzas del Padre, todo se transformó. Cada rosario pasó a ser como una conversación viva con María y Jesús, un verdadero encuentro íntimo, personal, donde ella podía sentir la presencia divina de forma concreta. Contó que sus problemas no desaparecieron de la noche a la mañana, y esto es importante decirlo. El rosario no es una fórmula mágica para eliminar dificultades. Pero ella comenzó a tener una fuerza interior que nunca había experimentado. Una paz que resistía incluso en medio de las tribulaciones. Una claridad para tomar decisiones, una serenidad que antes parecía imposible. Ahí está el verdadero milagro, no en la desaparición de los obstáculos, sino en la transformación del alma que ahora enfrenta esos obstáculos de una manera completamente diferente. Y este es solo el comienzo de lo que sucede cuando el rosario se reza con el corazón despierto, como Padre Pío enseñaba. El cambio no se limita a una sensación pasajera. La mayor conexión durante la oración no es un evento aislado. Este despertar espiritual se va expandiendo, como olas que tocan todas las áreas de la vida, no solo lo íntimo del alma, sino también aspectos concretos de nuestra existencia diaria. La oración, cuando se hace con el corazón verdaderamente involucrado, comienza a influir en nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestra forma de lidiar con desafíos e incluso en la manera en que vemos el mundo a nuestro alrededor. Y es con este entendimiento que damos un paso adelante, listos para sumergirnos en una parte esencial de esta enseñanza, los errores más comunes que impiden a los católicos experimentar plenamente el poder transformador del rosario. Pero antes, es vital reforzar una verdad simple, pero frecuentemente olvidada. La fuerza de esta oración no está en la repetición extenuante de palabras, sino en la disposición del corazón que se entrega con sinceridad. Esta es la base sólida sobre la cual todo debe ser construido. Sin este fundamento, cualquier otro esfuerzo se convierte solo en movimiento exterior. Ahora que comprendemos el papel central de la implicación del corazón, es hora de analizar los obstáculos que más silenciosamente sabotean la eficacia de la oración del rosario. Padre Pío hablaba con claridad sobre esto, advirtiendo que incluso los fieles extremadamente devotos a menudo caen en estas trampas espirituales sin siquiera darse cuenta. Y lo más preocupante es que estos errores terminan limitando severamente los frutos que podrían ser cosechados con la devoción. El primero de ellos es, quizás, el más común, la distracción. Vivimos en una época en la que todo clama por nuestra atención. El ruido constante, los estímulos visuales, las notificaciones que parpadean cada minuto, todo esto contribuye a una mente fragmentada. Mantener el enfoque, especialmente en momentos de oración, se ha convertido en un verdadero desafío para muchos. Tomamos el rosario en las manos, pero la mente sigue girando alrededor de problemas no resueltos, listas de tareas, planes para el futuro o recuerdos del pasado. Padre Pío observaba con preocupación cómo muchos fieles terminaban rezando mientras hacían otras cosas al mismo tiempo, como ver televisión, revisar mensajes en el celular o participar en conversaciones paralelas. Para él, esto no era una oración auténtica, sino una distracción disfrazada de devoción. Él enseñaba que, al rezar, era necesario reunir todas las dimensiones de nuestro ser, mente, corazón y alma, y dirigirlas completamente hacia Dios. Y él no solo hablaba de esto, sino que lo demostraba con su propio cuerpo. Frecuentemente, al rezar, cerraba los ojos en profunda concentración o mantenía la mirada fija en una imagen sagrada, como la de María o de Cristo crucificado. Este gesto simple era, en realidad, un símbolo poderoso, la elección deliberada de apartar todo lo mundano y temporal para sumergirse en algo eterno. Para Padre Pío, esta actitud interior y exterior era indispensable. Él creía que la verdadera oración comienza cuando silenciamos el ruido del mundo y dirigimos nuestra atención totalmente al cielo. Cuando nuestra mente está en 1000 lugares al mismo tiempo, nuestras oraciones pierden fuerza, y es exactamente lo que sucede cuando rezamos con la atención dividida. Es como tratar de encender un fuego lanzando chispas por todos lados. El enfoque fragmentado diluye el impacto espiritual de cada palabra. Y este no es el único obstáculo. Otro error muy común es la prisa. Sí,
esa manía de correr a través de las Ave Marías y los Padres Nuestros como si estuviéramos en una maratón celestial. Lamentablemente, muchos de nosotros adoptamos este ritmo apresurado casi sin darnos cuenta, como si el simple hecho de terminar la oración fuera más importante que vivirla de verdad. Padre Pío se entristecía profundamente con lo que llamaba oraciones jadeantes, rezadas tan rápido que una palabra apenas termina y ya atropella a la siguiente. En este ritmo, no hay espacio para que el verdadero significado de las palabras penetre en nuestra alma. Para él, era 1000 veces mejor un solo rosario rezado con calma, atención y devoción sincera que 50 rezados apresuradamente, como si estuviéramos solo cumpliendo una tarea. Cada oración debía ser como un toque suave y respetuoso a la puerta del corazón de María, y no un toque impaciente de alguien que apenas quiere detenerse. La rapidez, además de vaciar el poder de la oración, envía un mensaje inconsciente a nuestro interior, que estamos allí solo por obligación y no por amor. Esto aleja nuestro corazón del cielo y debilita el vínculo espiritual que deberíamos estar cultivando. Sin embargo, Padre Pío observó algo que la mujer no había notado. Aunque rezaba muchos rosarios al día, lo hacía de forma rápida y mecánica, sin una verdadera meditación sobre los misterios ni una intención específica. Padre Pío le explicó que, aunque la cantidad de oraciones era admirable, la calidad de su devoción no estaba aprovechando todo el potencial espiritual del rosario. Él le sugirió que cambiara su enfoque, que se tomara el tiempo para meditar profundamente en cada misterio y formular intenciones concretas. La mujer siguió su consejo, y fue entonces cuando comenzó a experimentar una transformación real en su vida espiritual. Las oraciones comenzaron a tener un poder diferente, una fuerza que le permitía enfrentar sus desafíos con una paz interior que antes no tenía. Este ejemplo es solo uno de muchos que muestran cómo, cuando rezamos con el corazón plenamente involucrado y con una clara intención, el rosario no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma profundamente. Padre Pío sabía que la repetición mecánica, aunque parece ser una devoción, no alcanza el propósito divino de transformar nuestras almas. A través de sus enseñanzas, aprendemos que el rosario es mucho más que un ejercicio de repetición. Es una oportunidad para un encuentro genuino con lo divino, un momento para sumergirse en la vida de Cristo y María, y una oportunidad para traer nuestras intenciones y nuestras luchas ante Dios, confiando en que Él escucha y responde. La clave para desbloquear el poder del rosario, como nos enseñó Padre Pío, está en cómo lo rezamos, con el corazón lleno de fe, con la mente enfocada en los misterios y con la intención clara de transformar nuestra vida espiritual. Solo entonces el rosario se convierte en la poderosa arma espiritual que fue diseñada para ser, capaz de derramar bendiciones abundantes en nuestra vida y guiarnos en nuestra caminata hacia la santidad. Sin embargo, lo que Padre Pío veía era algo muy diferente. Él podía percibir el estado real de su alma, y aunque ella estaba rezando de manera fiel y constante, su vida espiritual estaba estancada. «Hija mía», le dijo con una profunda amabilidad, «tus rosarios llegan a tus labios, pero no llegan a tu corazón». Fue en ese momento que sugirió un cambio radical en su práctica. «A partir de mañana, reza solo un rosario, pero reza como te enseñaré», le indicó. Y así, la instruyó sobre el método correcto de oración, que implicaba más que simplemente repetir palabras. Era necesario entrar en el misterio de cada oración y rezar con el corazón plenamente comprometido. Unas semanas después, la mujer regresó, y la transformación que vivió fue evidente. No solo en su vida de oración, sino también en todo su comportamiento espiritual. «Padre», exclamó emocionada, «un rosario rezado correctamente hizo más por mi alma que todos esos años de recitaciones vacías». Su experiencia dejó claro el poder que una oración hecha con el corazón puede tener en nuestra vida espiritual. Ahora, antes de sumergirnos en el método específico que Padre Pío enseñó para rezar el rosario correctamente, me gustaría compartir algo muy especial con ustedes. Si verdaderamente están comprometidos en profundizar su camino espiritual y aplicar la sabiduría de Padre Pío en su día a día, sigan conmigo para descubrir cómo esta práctica transformadora puede cambiar sus vidas. Ahora, déjenme compartir con ustedes los 5 principios fundamentales que Padre Pío destacó en su enfoque del rosario. Son principios poderosos que, cuando se aplican correctamente, tienen el potencial de transformar completamente su experiencia con esta oración sagrada. El primer principio es rezar con el corazón, y no solo con los labios.
Este principio va más allá de lo que discutimos anteriormente sobre evitar una recitación mecánica. Padre Pío siempre enseñó que cada Ave María y cada Padre Nuestro deben ser infundidos con amor genuino y devoción sincera. Solía decir, ama a María, no solo digas que la amas, siéntelo en tu corazón mientras hablas con ella. Esto implica un compromiso profundo de involucrar todo nuestro ser en la oración, y no solo cumplir con una obligación religiosa. Pero, ¿cómo podemos poner esto en práctica en el día a día? Padre Pío sugería que el primer paso fuera comenzar cada rosario con un sencillo, pero profundo, acto de amor. Antes de comenzar, di en voz baja, María, te amo como a mi madre, ayúdame a rezar con el corazón. Este pequeño gesto de amor y entrega establece la base para la oración que está por venir. Durante la recitación de cada Ave María, imagina que estás hablando directamente con María, como si ella estuviera frente a ti, en toda su belleza y gracia. No se trata solo de un ejercicio de imaginación, sino de un reconocimiento profundo de que María está verdaderamente presente mientras oramos. Ella no es una figura distante, sino una madre cercana, atenta a nuestras palabras. Además, Padre Pío sugería que, de vez en cuando, desaceleráramos el ritmo del rosario y expresáramos sentimientos personales hacia María. Recomendaba algo sencillo, como, Madre, necesito tu ayuda para esta situación específica, o gracias, Madre, por tu presencia en mi vida. Estas expresiones espontáneas transforman el rosario de una mera recitación de palabras en una conversación viva y real con nuestra Madre Celestial. El segundo principio que Padre Pío enfatizó es la meditación profunda sobre cada misterio. Su enfoque hacia los misterios del rosario no era solo intelectual o superficial, sino profundamente vivido y personal. No se limitaba a reflexionar sobre los eventos de la historia de la salvación de manera distante, él se involucraba espiritualmente con ellos. Padre Pío enseñó a sus hijos espirituales a usar su imaginación sagrada, un don dado por Dios, para colocarse dentro de cada escena. Por ejemplo, al contemplar el misterio de la Anunciación, él sugería, esté allí, en la sala con María, escuche el saludo del ángel, sienta la sorpresa de María y su aceptación humilde de la voluntad de Dios. Nos invitaba a vivir, de hecho, ese momento, a sentirlo en nuestra propia alma, no como simples observadores, sino como participantes activos del drama de la salvación. Recomendaba que antes de cada decena, pasáramos un breve momento para visualizar el misterio de manera vívida. Esto se podría hacer leyendo una pequeña pasaje de las Escrituras relacionadas con el misterio. Cuando la decena comienza, él nos animaba a regresar al misterio con la mente y el corazón totalmente concentrados, permitiendo que la oración se convierta en una verdadera experiencia espiritual y no solo una repetición automática de palabras. El tercer principio involucra el ritmo adecuado y la actitud respetuosa en la recitación. Padre Pío siempre enfatizó que el rosario debe ser rezado con dignidad y a un ritmo medido, que permita que cada palabra tenga su tiempo para ser pronunciada y absorbida en nuestros corazones. Él comparaba el acto de apresurar las oraciones con interrumpir bruscamente a alguien durante una conversación importante. Reza como si estuvieras en la sala del trono del cielo, decía, porque, en verdad, eso es lo que estás haciendo. Al rezar, estamos entrando en un diálogo directo con el Altísimo, y esta postura de reverencia es fundamental para la eficacia de la oración. Este enfoque respetuoso también implica adoptar una postura adecuada. Padre Pío sugería que nos pusiéramos en una posición de respeto, ya sea arrodillados, sentados de manera atenta o de pie, pero siempre con una actitud que refleje nuestro reconocimiento de la santidad del momento. Nos alentaba a pronunciar cada palabra con claridad y respeto, como si cada Ave María fuera un regalo ofrecido directamente al cielo. Además, Padre Pío recomendaba rezar en un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde la paz pudiera envolver la oración. Un ambiente calmado, tal vez frente a una imagen sagrada o una vela encendida, podría ayudar a crear una atmósfera de concentración, permitiendo que la mente se alejara de las preocupaciones del mundo exterior y se volviera completamente hacia la experiencia espiritual. El cuarto principio aborda la preparación espiritual necesaria antes de comenzar el rosario. Padre Pío nos enseñó que no debemos simplemente comenzar a rezar de manera apresurada o distraída. Al igual que antes de una reunión importante, donde nos recomponemos mentalmente, necesitamos reservar un momento para prepararnos antes de entrar en la presencia divina.
Él sugería que el primer paso fuera un momento de silencio profundo, para hacer plenamente consciente la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta pausa inicial permite que nuestra mente se desacelere y que nos concentremos en la importancia de lo que estamos a punto de hacer. Después de esto, Padre Pío recomendaba un acto simple, pero poderoso, de contrición, para purificar nuestro corazón. Un reconocimiento de nuestras fallas y la búsqueda de perdón, permitiendo que la oración comience con un corazón limpio y listo para recibir la gracia de Dios. Finalmente, sugería una invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero maestro de la oración, decía, explicando que debemos invitarlo a rezar dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos inspira y nos ayuda a orar con sinceridad y devoción, llevando nuestras palabras e intenciones hasta el trono de Dios. Esta preparación no necesita ser larga. Incluso 30 segundos de enfoque intencional pueden transformar la calidad de todo el rosario que sigue. Padre Pío comparaba esto con afinar un instrumento antes de tocar, asegurando que nuestros corazones estén alineados con la frecuencia del cielo. Una simple pausa para recogernos y preparar el espíritu puede hacer toda la diferencia en la profundidad de nuestra oración. Si te están gustando estos valiosos consejos, no olvides dar like a este video y suscribirte al canal para más contenido inspirador como este. El quinto principio enfatiza la intencionalidad y la ofrenda. Padre Pío enseñó que cada rosario debe ser ofrecido conscientemente por una intención específica. Esto puede incluir necesidades personales, la salvación de seres queridos, el alivio de las almas sufrientes en el purgatorio, la conversión de los pecadores o incluso la paz en el mundo. Recomendaba declarar estas intenciones claramente al inicio del rosario y ocasionalmente recordarlas durante la oración. El rosario, para él, se convertía en un ramo espiritual, donde cada oración era como una flor y la intención de cada persona determinaba a quién se le presentaría el ramo y para qué propósito espiritual. Pero Padre Pío añadió algo más a este principio de intención. Enseñó que debemos rezar con absoluta confianza en la intercesión de María. La duda, para él, era el mayor obstáculo para la eficacia del rosario. Diría, ora con la certeza de que María no solo escucha, sino que actúa de acuerdo con tus pedidos, con la urgencia amorosa de una madre. Para entender la belleza del rosario correctamente rezado, Padre Pío solía usar una metáfora vívida que capturaba su esencia. Describía el rosario como un magnífico jardín de rosas que cultivamos para Nuestra Señora. Cada Ave María es como plantar una rosa en este jardín espiritual. Cuando rezamos distraídamente o apresuradamente, las rosas son débiles, marchitas o incompletas. Pero cuando oramos con amor, atención y devoción, presentamos a María las rosas más hermosas, perfumadas, vibrantes y perfectas. ¿No te gustaría ofrecer el jardín más hermoso posible a tu Madre Celestial?, preguntaba él. Esta imagen nos ayuda a comprender por qué la calidad de nuestra oración importa más que la cantidad. Déjame sugerir un ejercicio práctico para que comiences a aplicar estos 5 principios poderosos en tu rosario. La próxima vez que tomes tus cuentas y empieces la oración, toma un momento para centrarte. Respira profundamente 3 veces, permitiendo que tu mente y corazón se calmen, dejando atrás todas las distracciones del día. Sostén las cuentas del rosario entre las manos y ora en silencio, pidiendo al Espíritu Santo, enséñame a rezar con sinceridad y devoción. María, mi Madre, te ofrezco estas oraciones. Al hacer esto, estás creando un ambiente de oración más profundo y consciente. Ahora, declara tu intención, sé claro y específico. Puede ser algo como, Señor, ayúdame a rezar como Padre Pío enseñó, con todo mi corazón y con la presencia sincera de mi alma. A medida que comienzas, aplica los 5 principios a lo largo de una sola decena del rosario. Reza con sinceridad, medita profundamente en los misterios, mantén un ritmo adecuado, prepara tu espíritu y establece una intención clara. Aunque al principio solo logres hacerlo durante una decena, sabe que esta pequeña práctica será mucho más fructífera espiritualmente que rezar todo el rosario apresuradamente, sin un verdadero compromiso del corazón. Con el tiempo y la práctica, notarás que tu capacidad para mantener esta calidad de oración se expandirá. Gradualmente, serás capaz de sostener esta profundidad de meditación durante más décadas, hasta que todo el rosario se convierta en un verdadero viaje espiritual con el Señor y la Virgen María.
Recuerda que no se trata de alcanzar la perfección de inmediato, sino de seguir el camino correcto. Cada pequeña mejora en cómo rezas abre nuevos canales de gracia en tu vida, permitiendo que el poder transformador del rosario se manifieste de maneras que nunca imaginaste. Como solía decir el propio Padre Pío, es mejor avanzar en pequeños pasos que quedar paralizado por el miedo de no alcanzar la perfección. Esta lección es fundamental, porque al comenzar a rezar el rosario como él enseñó, algo verdaderamente extraordinario comienza a suceder en nuestras vidas. Las promesas y el poder del rosario empiezan a manifestarse de forma más viva y eficaz, transformándolo de una simple tradición religiosa a un canal de gracia activa e intervención milagrosa. Ese es el poder de una oración hecha con total devoción y amor. Para ilustrar esto, quiero compartir dos testimonios históricos que muestran el inmenso poder del rosario cuando se reza con la debida seriedad. El primero proviene de un periodo sombrío y lleno de sufrimiento, la Segunda Guerra Mundial, un capítulo trágico de la historia humana, cuando la violencia y la desesperación parecían dominar el mundo. Durante las ferozas batallas en Monte Cassino, Italia, un grupo de soldados tuvo la bendición de conocer al Padre Pío antes de ser enviado al frente de batalla. El santo, con su sabiduría espiritual, dio a estos soldados instrucciones claras sobre cómo rezar el rosario todos los días, enfatizando los principios que discutimos aquí, como la oración con el corazón y la meditación profunda en los misterios. El soldado G.P. Bolli, más tarde, relató su experiencia con el Padre Pío, recordando sus palabras: «Si rezas el rosario como te enseñé, se convertirá en tu escudo». Los soldados, tomando estas palabras en serio, decidieron formar un grupo de oración dentro de su unidad. Todas las noches, independientemente de lo exhaustos que estuvieran después de un día de combate, se reunían para rezar el rosario siguiendo el método recomendado por el Padre Pío. Lo que sucedió a continuación es algo que desafía cualquier explicación natural. La posición de los soldados fue alcanzada directamente. El búnker donde esos hombres estaban rezando momentos antes fue completamente destruido. Según todos los cálculos militares, ninguno de ellos debería haber sobrevivido. Sin embargo, sorprendentemente, todos los miembros del grupo de oración emergieron ilesos de los escombros. Lo que siguió fue aún más extraordinario. Entre las ruinas se encontró intacto el simple cordón del rosario que el Padre Pío había bendecido para el líder del grupo. Ninguna cuenta estaba dañada, y el cordón estaba en la cima de las ruinas, como una señal clara de protección divina. El comandante, que antes era escéptico respecto a la religión, se conmovió tanto por este milagro que, después de la guerra, ingresó a un monasterio, buscando una vida de fe. G.P. Bolli concluyó su testimonio con estas palabras profundas: «Aprendimos que el rosario no era solo una práctica devocional. Era, como nos dijo el Padre Pío, verdaderamente un escudo. Pero esa protección no era automática. Fluía de la relación que habíamos construido con Nuestra Señora, a través de la oración, como nos enseñó el Padre Pío, con nuestros corazones totalmente presentes, meditando en cada misterio y con total confianza en la intercesión de María». Este testimonio destaca el poder de la oración verdadera y la protección que viene de una conexión sincera con la fe. El segundo testimonio se refiere a uno de los milagros más documentados de los tiempos modernos, el milagro de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, cuando la bomba atómica devastó la ciudad japonesa, una pequeña comunidad de 8 padres jesuitas vivía en un presbiterio a menos de 1 milla del epicentro de la explosión. De acuerdo con todo el entendimiento científico, deberían haber muerto instantáneamente por la explosión o sucumbido a la intoxicación por radiación poco después. Sin embargo, estos 8 hombres sobrevivieron sin ningún efecto adverso, sin enfermedades por radiación ni daños físicos. Fueron examinados por médicos y, sorprendentemente, estaban en perfecto estado de salud. Los científicos y profesionales médicos se sorprendieron frecuentemente con el estado de los padres después del bombardeo. Mientras los edificios a su alrededor fueron destruidos, su modesta casa permaneció en pie. ¿Cuál sería su secreto? El hermano Hubert Schiffer, uno de los sobrevivientes, testificó que su comunidad había sido profundamente influenciada por el mensaje de Fátima y por las enseñanzas del Padre Pío sobre el rosario. Se habían comprometido a rezar el rosario a diario, siguiendo el método específico que enfatiza la devoción sincera y la meditación en los misterios. «Creíamos que Nuestra Señora nos protegió», afirmó el Padre Schiffer.
no porque fuéramos más merecedores que los miles que perecieron, sino para dar testimonio del poder de su rosario cuando se reza con fe completa y de acuerdo con la tradición de los santos. Ese compromiso con la verdadera oración fue la clave de su protección. Los científicos estudiaron a los padres durante décadas, nunca encontrando una explicación natural para su supervivencia. Para ellos, la explicación era simple: el rosario, rezado con sinceridad, creó un escudo sobrenatural alrededor de ellos. Durante el primer encuentro de la humanidad con la devastación nuclear, el rosario fue su fortaleza. Estos testimonios de protección física representan solo una dimensión del poder del rosario. El Padre Pío, un hombre que luchó contra fuerzas demoníacas a lo largo de su vida, confiaba en el rosario como su principal arma. En varias ocasiones, los visitantes de su monasterio relataron verlo caminar por los pasillos de noche, con el rosario en la mano, involucrado en un intenso combate espiritual. Cuando se le preguntó sobre estos episodios, él simplemente respondía: «Los demonios intentaron invadir el monasterio esta noche, pero el rosario los hizo retroceder». El Padre Pío explicó que el poder del rosario contra el mal viene de su capacidad para hacer presentes los misterios de la vida de Cristo y María, creando una verdadera protección espiritual que va más allá de lo físico. El rosario no es solo una oración, sino una fortaleza de fe, amor y confianza en el poder de Nuestra Señora, capaz de alejar las fuerzas del mal y mantenernos seguros, tanto en el mundo material como en el espiritual. El Padre Pío explicaba que cada misterio del rosario, cuando verdaderamente se medita, renueva la derrota del diablo en el reino espiritual. El diablo no soporta ser recordado de su derrota a manos de Cristo y de su Madre, María. Cada misterio del rosario, decía él, cuando verdaderamente se medita, renueva esa derrota en el reino espiritual. Por eso, el Padre Pío insistía en que la meditación en los misterios no era opcional, sino esencial para el poder espiritual del rosario. Cada misterio se convierte una fortaleza espiritual, un verdadero refugio y protección para aquellos que rezan con devoción sincera. Pero, al final, ¿qué hace que el método de Padre Pío sea tan eficaz y amplifique tanto el poder del rosario? La clave está en entender cómo opera la dinámica espiritual. Padre Pío enseñaba que la oración crea un canal entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. La claridad y la fuerza de ese canal dependen, en gran parte, de la disposición del corazón humano que se involucra en la oración. Cuando rezamos el rosario mecánicamente, distraídamente o apresuradamente, ese canal se estrecha, como una manguera de jardín con torsiones y bloqueos que restringen el flujo de agua. La gracia divina nunca se limita del lado del cielo, pero nuestra capacidad para recibirla puede ser severamente restringida por la forma en que oramos. Sin embargo, cuando rezamos como Padre Pío enseñó, con total involucramiento del corazón, meditación profunda, reverencia adecuada, preparación espiritual y una intención clara, el canal se expande a su máxima capacidad. La gracia fluye abundantemente, no porque Dios sea más generoso, sino porque hemos removido los obstáculos que impiden el flujo de las bendiciones divinas, permitiendo que lleguen hasta nosotros. Esta comprensión nos lleva a una profunda pregunta, que te invito a reflexionar. ¿Qué podría suceder en tu vida si te comprometes a rezar solo un rosario al día, pero de la manera correcta, como Padre Pío enseñó? Imagina la transformación que podría ocurrir, no de manera instantánea, como un hechizo mágico, sino de manera gradual y profunda, como el cambio de las estaciones. Batallas espirituales que parecían invencibles pueden comenzar a cambiar a tu favor. Problemas que parecían sin solución pueden comenzar a resolverse de maneras inesperadas. La paz, que has buscado durante tanto tiempo, puede finalmente echar raíces en tu corazón. Lo más importante es que tu relación con María, y a través de ella con Jesús, se profundizaría de maneras que transformarían no solo tus prácticas espirituales, sino toda tu vida. Como Padre Pío prometió, el rosario rezado correctamente abre puertas que nunca imaginaste posibles. Viajamos juntos por los profundos enseñanzas de Padre Pío sobre el rosario, desde la comprensión de los errores comunes que limitan su poder, hasta el descubrimiento del método correcto que libera todo su potencial espiritual. Recordemos brevemente el contraste esencial entre estos dos enfoques. El rosario rezado incorrectamente es mecánico, distraído, apresurado y carece de profundidad contemplativa. Se convierte en una secuencia de palabras que, aunque puedan satisfacer nuestro sentido de obligación, están lejos de involucrar la respuesta completa del cielo.
Imagina como lluvia cayendo sobre suelo duro y despreparado. Gran parte de esa gracia se escapa, sin penetrar verdaderamente en nuestras vidas. Por otro lado, el rosario rezado correctamente, con el corazón completamente involucrado, meditación profunda en los misterios, ritmo adecuado, preparación espiritual e intención clara, se convierte en un canal poderoso de gracia, protección y transformación. Ya no es solo una práctica devocional, sino una conexión viva con María y, a través de ella, con el mismo Cristo. A diferencia de la lluvia que se pierde en el suelo árido, las gracias derramadas sobre el alma cultivada penetran profundamente, produciendo frutos espirituales abundantes y duraderos. Hoy, a medida que este mensaje llega a su fin, estás ante una encrucijada espiritual. Delante de ti, existen dos caminos. Uno es el familiar, el modo de orar que puedes haber seguido durante años, cómodo en tu rutina, pero limitado en su poder. El otro es el camino que Padre Pío revela, inicialmente más exigente de tu atención y corazón, pero infinitamente más gratificante en sus efectos. La elección es tuya. ¿Seguirás como antes, con la misma oración sin profundidad, o aceptarás la invitación de Padre Pío para descubrir el poder oculto del rosario, elevando tu vida espiritual de una manera que nunca imaginaste? Imagina por un momento cómo tu vida espiritual puede ser transformada dentro de un año, si te comprometes a rezar el rosario como Padre Pío enseñó. Piensa en las gracias acumuladas de 365 rosarios rezados correctamente, fluyendo hacia tu vida, tu familia y todas tus circunstancias. Considera la protección espiritual que habrás establecido, la relación con María que será profundamente fortalecida, y la conexión con Cristo que se volverá más íntima con cada oración. Los patrones de gracia que se han establecido sostendrán tu camino espiritual. Esta transformación no requiere un talento extraordinario ni un conocimiento espiritual avanzado. Lo que requiere es simplemente la decisión de orar de manera diferente, adoptar el método que Padre Pío nos enseñó, dedicar un poco más de atención y amor al momento de la oración, permitiendo que tu alma y espíritu se abran a las bendiciones que el cielo desea derramar sobre ti. El cambio comienza con la elección de dar un paso más en tu práctica espiritual, y puede hacer toda la diferencia. Como Padre Pío recordaba frecuentemente a sus hijos espirituales, el rosario es lo suficientemente simple como para ser rezado por un niño, pero lo suficientemente profundo como para santificar incluso a un santo. Es esa profundidad lo que lo convierte en una herramienta espiritual poderosa para todos nosotros, independientemente de donde estemos en nuestro camino de fe. Ahora, te invito a aceptar el desafío de 21 días que el mismo Padre Pío propuso. En los próximos 21 días, comprométete a rezar solo un rosario al día, pero reza de acuerdo con el método que exploramos hoy. ¿Por qué 21 días? Porque los maestros espirituales han reconocido durante mucho tiempo que este es el tiempo necesario para establecer un nuevo hábito. En este caso, un nuevo enfoque para esta antigua oración. El desafío no es añadir más oraciones a tu régimen espiritual, sino transformar la calidad de las oraciones que ya ofreces. Incluso si ya rezas varios rosarios al día, considera, durante estos 21 días, enfocarte más en la calidad que en la cantidad. Como enseñaba Padre Pío, un rosario rezado con el corazón es infinitamente más poderoso que 30 rezados apresuradamente y sin atención. Si aceptas este desafío, si estás dispuesto a descubrir lo que puede suceder en tu vida al rezar el rosario como Padre Pío enseñó, escribe en los comentarios, «Acepto el desafío de Padre Pío». Tu compromiso público fortalecerá tu determinación y también inspirará a otros a unirse a este viaje espiritual de transformación. Recuerda que esto no se trata solo de mejorar una práctica devocional, sino de abrir tu vida más plenamente a la torrente de gracia que el cielo desea derramar sobre ti a través de la intercesión de María. La oración correcta del rosario, como enseñó Padre Pío, no es solo un medio para honrar a María, sino un profundo acto de receptividad al amor transformador de Dios en nuestras vidas. Ahora, permíteme dejarte con las propias palabras de Padre Pío, dichas a un niño espiritual que preguntó sobre el propósito final del rosario. Él dijo, «El rosario rezado correctamente no solo cambia las circunstancias, cambia almas. Y las almas transformadas por la gracia pueden enfrentar cualquier circunstancia con fe, esperanza y amor. Que tu viaje con el rosario, guiado por la sabiduría de Padre Pío, te lleve a experimentar su poder total en tu vida. Que cada cuenta del rosario se convierta en un paso más cerca del cielo, que cada misterio sea una ventana al amor divino,
y que cada oración se transforme en una rosa en el jardín que cultivas para la Reina del Cielo. El poder oculto del rosario te está esperando. El momento de comenzar es ahora. El poder oculto del rosario te está esperando. El momento de comenzar es ahora.